ustedes por ahí ven que tienen grupos carboxilos de magro, grupos aminos, esos van a participar en el caso de la proteína, en la actividad amortiguadora. Y luego mencionábamos un poco, muchas gracias, mencionamos un poco acerca de dónde viene el nitrógeno que utiliza la planta para sintetizar aminoácidos, ¿cierto? Sí, profe. Y entonces decíamos que el nitrógeno, ¿de dónde lo toma? De la atmósfera. Y entonces, pues, dijimos que originalmente el nitrógeno viene de la atmósfera, a diferencia de otros minerales que vienen de la degradación de la roca madre en el suelo. El nitrógeno viene de la atmósfera por fijación biológica, ya lo van a ver más detenidamente en fisiología, y se va a fijar ya sea por bacterias de vida libre, por bacterias simbióticas como Rhizobium, pero se va a fijar. ¿Qué quiere decir? Se va a transformar a nitratos, y decíamos la planta puede absorber nitratos y los va a reducir a amonio y después lo va a asimilar. ¿Qué significa asimilación, Maritza? Gabriel, Centeno, Maritza. Ya lo puede utilizar. ¿Perdón? Que ya la puede utilizar. Específicamente, ¿a qué se refiere la asimilación? Porque fíjate, los nitratos los absorbe la planta y ya los puede utilizar. Pero la asimilación de nitrógeno dijo que se incorpora un compuesto inorgánico un compuesto orgánico a un compuesto inorgánico. Muy bien, estoy buscando tu Martínez Karen, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Karen. La asimilación es eso, es que se incorpora el nitrato, que es inorgánico, o el amonio, mejor dicho, que es inorgánico, a un compuesto orgánico. Y como resultado de esa asimilación, ¿qué se forma? Aminoácidos. Chispas, como resultado de esa, asimilación se forman aminoácidos, Remy Pizarra. Entonces, bueno, eso lo vamos a recordar. Les digo, eso es nada más de manera breve para que tengamos presente, pues, de dónde saca el nitrógeno la planta para formar aminoácidos. Pues de lo que absorbe a través de la raíz o absorbe ocasionalmente a través de las hojas cuando se habla de fertilización foliar. Y entonces, pues de ahí obtiene el nitrógeno, ¿no? Y entonces, pues de ahí se van a sintetizar. Resultado de la asimilación es un aminoácido, de tal forma que, en general, solo de manera muy breve, los aminoácidos, ¿cómo se sintetizan, no? Obvio, nosotros solo mencionamos generalidades, porque si ustedes revisan, que por cierto alguien me preguntó de libros de bioquímica, luego le respondo, perdón por no contestar. Si ustedes revisan en el libro síntesis de aminoácidos, implica muchísimas reacciones, participación de muchas enzimas para la formación de estos aminoácidos. Nosotros solo vamos a hablar generalidades. Entonces, los aminoácidos se pueden sintetizar por un proceso llamado que le decimos anovo. ¿Qué quiere decir la primera vez que se forma? Y dos, por transaminación.
Es decir, se sintetizan aminoácidos a partir de otros aminoácidos. Aquí se sintetiza por primera vez un aminoácido y aquí se sintetiza un aminoácido a partir, ahorita escribo de manera muy general. Es decir, le transfiere su grupo amino, por eso es transaminación. Miren, no se trata de, lo voy a simplificar mucho, no se trata de entrar a detalle y ver las estructuras, simplemente de recordar, ¿no? De recordar qué ocurre. La aminación, pues es lo que vimos ahorita lo que vimos la clase pasada de la asimilación. Eso en realidad es una formación o síntesis de aminoácido por aminación. O sea, ya el producto final le decimos aminación. Entonces, uno, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la ruta de respiración? Veíamos glucólisis y decía que de ahí pueden generarse esqueletos carbonados para la síntesis de aminoácidos, como el piruvato, o como el fosfoenol piruvato, o del ciclo de Krebs, como el cetoglutarato, en fin. Vamos a partir de un ejemplo. Yo solo voy a poner el esquema, la estructura general, no con la finalidad de que se la aprendan, sino con la finalidad de que vean qué está pasando, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un cetoácido. Y cetoácido porque están viendo el grupo cetona y el grupo carboxílico. Este cetoácido viene de ciclo de Krebs. Y ese cetoácido se llama cetoglutarato. Y voy a hacer... ¿Por qué voy a poner este? Porque este tiene una importancia, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ese es el cetoácido que veíamos en la clase pasada de la asimilación. Entonces, este cetoácido se va a unir a un grupo amonio que viene de la absorción mineral. Nosotros ya sabemos que la planta absorbió nitratos, lo transformó en amonio, simplemente para saber de dónde vienen, ¿no? Ok, entonces se va a unir y no vamos a poner toda la estructura ni nada, pero este grupo se va a unir aquí y entonces va a formar un aminoácido. Y ese aminoácido, bueno, lo que se forma es una estructura básica, la voy a poner aquí. Y a partir de esta estructura básica después se va a formar propiamente ya el aminoácido como tal, un par de reacciones. Digamos que este es un intermediario y ya este va a dar origen al aminoácido que se llama, perdón, aquí le puse... Entonces, aquí, fíjense, en este grupo, ahí es donde se va a venir a unir el grupo amino
Y lo vamos a poner como ion porque está en solución, digamos, en agua, en pH cercano al neutro, y entonces va a estar ahí el grupo amino. Y esto luego va a dar origen propiamente ya al cetoglutarato o al ácido dije cetoglutarato, ¿verdad? No. Al ácido glutámico o al glutamato. Este aminoácido se llama glutamato. Glutamato porque está como ion o ácido glutámico, que es el que tienen en su lista. Bueno, ahí ya ocurre una serie de... Aquí tienen el grupo principal a partir del cual se va a formar exactamente el aminoácido, ¿no? Entonces, a este proceso se le llama aminación. ¿Qué ocurrió? Se le agregó a un esqueleto carbonado un grupo amino que viene directo de la absorción mineral. Por primera vez se forma un aminoácido. Eso es aminación. Ahora, ¿por qué les puse este ejemplo de cetoglutarato? Porque el cetoglutarato va a dar origen a un aminoácido que se llama glutamato o ácido glutámico, como le quieran decir, y este es de los primeros aminoácidos que se forman y a partir de este se van a formar otros aminoácidos. Entonces, fíjense, los aminoácidos se forman por primera vez, son pocos, no son muchos. Y aquí está el glutamato, y a partir del cual se van a generar otros aminoácidos, ¿no? Y también decir que es una forma de transportar nitrógeno. Fíjense, el aminoácido, la planta puede transportar en su xilema nitratos, porque la planta absorbe y puede transportar nitratos, una parte, pero una buena parte de nitrógeno no la va a transportar como nitratos, la va a transportar como amonio. ¿En dónde? No directo, sino incorporado en los aminoácidos, o mejor dicho, lo va a transportar como aminoácidos. Y el aminoácido va a llegar a las células del tejido superior, por ejemplo, de hojas o de otra estructura o en el tallo, y va a liberar su grupo amonio y el amonio pues ya va a ser la función que se requiera o donde se requiera este nitrógeno. Y entonces es una forma de transportarlo también como aminoácidos. Y bueno, hablando de aminoácidos, ustedes saben que entonces la planta puede absorber un poco de amonio, principalmente nitratos, y también aminoácidos. Si han escuchado ya de la fertilización con aminoácidos, ¿no? Sí, bueno, una pregunta. ¿Qué Cuando se pasó? fertiliza con aminoácidos, ya es, bueno, no sé si estoy en error, pero ya es una forma orgánica. Ah, sí, sí. Porque ya el aminoácido como tal son formas orgánicas, son moléculas orgánicas, ¿no? Y entonces se ha visto que tiene muy buen efecto, sobre todo la absorción de estos aminoácidos, por ejemplo, cuando se aplica a nivel foliar. ¿Y ya por qué? Porque les digo, una forma de transportar el nitrógeno, pues es con aminoácidos. Entonces, y además aquí ya están las estructuras y los esqueletos carbonados y se generan, pues, beneficios. Déjenme ver que no he puesto ahí. Bueno, ese es con respecto a la aminación, pero decía, y sin meternos a poner estructuras y estructuras, solo para que nos quede claro, vamos a escribir la transaminación. Fíjense, a partir del glutamato se van a formar, ya no
luego por no estarles mencionando nombres, pero el aspartato, la asparagina y un montón de aminoácidos. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Por transaminación. Entonces tenemos al glutamato, que voy a ponerlo así. Ahí está su grupo, le voy a poner el esqueleto carbonado. ¿Cuál era el esqueleto carbonado? El cetoácido. Y el grupo amino. Juntos hacen el glutamato, ¿cierto? De manera general. Bueno, el glutamato reacciona. El glutamato reacciona con otro cetoácido solito. Lo voy a poner como una línea. Y lo que va a formar, por ejemplo, ese cetoácido, ejemplo, el oxalacetato, para que veamos que es diferente. ¿Qué va a hacer el glutamato? El glutamato le va a transferir un grupo amino. Se lo va a pasar aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es cetoglutarato es decir, este que es el cetoácido de aquí, este que está aquí, más un segundo aminoácido que ahora ya no es glutamato porque ahora ya se usó otra base y entonces ese aminoácido es aspartato. Si no nos vamos a acordar de los nombres, no es necesario. Fíjense aquí cuál es la diferencia. Aquí la diferencia es que se formó un nuevo aminoácido, pero a partir de la transferencia de un grupo amino de otro aminoácido. Arriba, en lo que había escrito arriba, si ustedes están viendo ahí, la diferencia es que en aminación, el aminoácido que se forma es porque tenemos un esqueleto carbonado que puede venir de ciclo de Krebs o de glucólisis, cualquiera, aquí le puse un nombre, pero cualquiera, y se le agrega el grupo amino que viene directo de lo que está absorbiendo la planta. Muy bien, y se forma el aminoácido. Pero muchos de estos aminoácidos, más bien pocos de estos aminoácidos, como el glutamato, van a ser portadores de grupo amonio para formar otros aminoácidos. Y entonces lo que van a hacer es acarrearlo, por ejemplo, se transporta en la planta a diferentes partes de la planta y cuando llega, pues libera su grupo amonio para formar muchos otros aminoácidos. Y entonces a eso cuando se forman por transferencia se le dice transaminación. El resultado es que va a haber muchos aminoácidos y estos aminoácidos se van a caracterizar por tener su grupo amino y su grupo carboxilo. ¿De dónde viene originalmente? Pues obvio del nitrógeno, ese grupo amino del nitrógeno que absorbe la planta. Hay dos formas generales de sintetizar aminoácidos, claro que son muchas reacciones, muchos procesos. Uno es aminación, cuando se forma por primera vez realmente un aminoácido, y la segunda, transaminación, que se forman por transferencia de grupos aminos de otros aminoácidos. Ok. También lo que deben, si se les olvida el nombre, les digo, ¿por qué puse glutamato? Porque es de los principales, glutamato, aspartato, asparagina, glutamina, esos cuatro son los principales, pero con que recuerden, glutamato es de los principales aminoácidos que va a usar la planta y nuestro cuerpo también para transportar y a partir de ahí generar otros. Ok, ahora, también la otra parte que deben de tener presente y que deben recordar es que los esqueletos carbonados para formar aminoácidos vienen de ciclo de Krebs o de glucólisis, por ejemplo, piruvato. A lo mejor se me olvidan los nombres, oxalacetato, cetoglutarato, pero bueno, por lo menos que sepa que vienen de ciclo de Krebs
o que vienen de glucólisis. Por ejemplo, puede ser piruvato. Y el piruvato va a participar aquí y por transaminación el glutamato le va a pasar, un grupo amino al piruvato y se va a formar un aminoácido. Ahora mi pregunta, si estos, imagínense que le voy a poner del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esqueletos carbonados que vienen de glucólisis, por ejemplo, podemos decir del 1 al 2 de glucólisis, del 4 al 6 de ciclo de Krebs. Si a estos esqueletos carbonados 1, 2, 6 le agregamos un grupo amino, vamos a formar aminoácidos. ¿Sí está claro? ¿Esa es la aminación, profe? Le vamos a agregar aminoácidos ya sea por aminación o por transaminación, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Es que, bueno, todavía no logro identificar cuál es la diferencia entre la aminación y la transaminación. A lo que entiendo, en la aminación tienes un esqueleto carbonado. Ese ya nos dijo que puede venir del ciclo de Krebs o de la glucólisis. Y se le agrega un grupo amino y ya se forma el aminoácido. Y en el caso de la transaminación no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la aminación. Muy bien. Por ejemplo, eso que me acabaste de decir, que se le agrega un grupo amino a cualquier esqueleto carbonado, esa idea general está muy bien. Ahora, por aminación, no todos los aminoácidos se van a formar por aminación, no todos, solo unos. Pero, ¿qué significa aminación? Significa que tienes tu esqueleto carbonado y este grupo amino viene de la absorción. La transaminación es que tienes tu grupo carbonado y el grupo amino viene de un aminoácido. ¿Sí notas la diferencia? Esa es la única diferencia. Al final, fíjate, aquí no viene de un aminoácido. Este no es un aminoácido. Este amonio no viene de un aminoácido. Viene de la absorción directa del mineral nitrito del suelo. Y aquí el grupo amonio que se le va a pegar a para formar este aminoácido, aquí se lo está transfiriendo un aminoácido a un esqueleto carbonado. El aminoácido lo transfiere al esqueleto carbonado. Aquí no hay aminoácido que transfiera al esqueleto carbonado. ¿Sí notas la diferencia? Entonces, nada más es de dónde proviene el grupo amino. Exactamente. La diferencia entre aminación y transaminación es de dónde viene el grupo amino. En aminación viene directo de la absorción, en transaminación viene de otro aminoácido. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto de aminación? Porque les acabo de decir que no todos los aminoácidos se forman por aminación. Básicamente por ahí 4, el glutamato, por ejemplo, se forma es del primero y de hecho a partir de él otros. Entonces, quiere decir que aminación es para poquitos aminoácidos y estos poquitos que se forman en aminación van a servir para ceder su grupo amino en transaminación. Entonces, aquí lo único que nos debe quedar presente es que los aminoácidos se forman de esqueletos carbonados que vienen de glucólisis o ciclo de Krebs y que puede ser por aminación cuando el grupo amino viene directamente de la absorción del suelo, del nitrógeno del suelo, que ya vimos, y asimilación, o bien por transferencia de grupos aminos de unos aminoácidos a otros esqueletos carbonados para formar nuevos aminoácidos. Y que la mayoría de los aminoácidos le vamos a poner aquí para la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que la planta de inicio, las células en nosotros también, no va a formar tantos aminoácidos, sino forma unos poquitos y eso los transporta a diferentes células y ya cuando llegan ahí, esos aminoácidos
ceden sus grupos amino y sintetizan otros aminoácidos, los que la célula, en particular a donde están llegando, requiera. Para eso tiene dos mecanismos. No significa lo mismo, que significa que hace uno, tiene poquitos, así no genera muchos, transporta solo 1 o 2 aminoácidos y cuando llegan a la célula, esos generan pues un montón de otros aminoácidos, ¿no? Y se evitó transportar, digamos que un montón de aminoácidos o todos en bola, porque además, pues, no se requieren en la misma cantidad en todas las células, ¿no? Para eso es un mecanismo, digamos, de controlar su síntesis de aminoácidos. Ahora, muy bien, lo que sí nos queda claro es que esqueleto carbonado más grupo amino nos da aminoácido. Y ahora, ¿qué le pasaría al grupo amino, al aminoácido, si pierde su grupo amino? Que eso sería un proceso de degradación. Aquí estamos viendo síntesis. Ahora, ¿qué le pasaría si los aminoácidos se degradan? Si pierde su grupo amino. Es decir, la degradación puede ser porque pierde su grupo amino. O porque pierde su grupo carboxílico. Pero si pierde su grupo amino, ¿qué resulta? Un grupo carbonado. ¿Eh? El esqueleto carbonado. Un cetoácido. Muy bien. Esqueleto carbonado que puede ser de glucólisis o que puede ser de ciclo de Krebs. Y obvio, más grupo amonio, ¿no? Que lo va a utilizar pues para otra cosa. Pero este esqueleto carbonado, pues si resulta dónde va, pues se incorpora nuevamente a glucólisis. Bueno, ahorita regreso aquí por si lo estaban copiando. Vean, aquí lo que estamos viendo son diferentes esqueletos carbonados y no se trata de aprendérnoslos, chicos. Miren, lo único que quiero que vean es que si de aquí surgieron ciertos aminoácidos porque el piruvato se prestó como esqueleto carbonado, bueno, cuando el aminoácido pierda su grupo amino, se va a volver a formar piruvato. ¿Y qué le va a pasar al piruvato? Pues va a entrar nuevamente a respiración. Y si el cetoglutarato formó glutamato, cuando el glutamato pierda su grupo amino, ¿qué le va a pasar? Pues se va a regresar a formar cetoglutarato y va a ingresar nuevo a respiración. Entonces, ¿qué les pasa, por ejemplo, a este glutamato cuando se transporta a otras células, por ejemplo, a nuestras células del cerebro y libera los grupos amino? Pues entonces entra nuevamente al ciclo de respiración. Y así le pasa a todos, se devuelven, pues. Entonces, muy bien, cuando pierde su grupo, y no voy a entrar ya más ahí, cuando pierden su grupo amino, se vuelven a hacer lo que eran al principio, esqueletos carbonados de glucólisis o ciclo de Krebs, y se incorporan al metabolismo de glucólisis o se incorporan al metabolismo de ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué resulta cuando pierde su grupo carboxílico? Bueno,
cuando pierde su grupo carboxílico, lo único que va a haber es o un grupo amino o aquellos que tienen aminoácidos aminos de más de un grupo amino. Lo que resulta es una amina. O poliaminas, dependiendo del aminoácido. Es decir, un esqueleto carbonado sin su grupo carboxílico, solo con los grupos amino, a eso le llamamos aminas. Y esas aminas, por ejemplo, ¿quiénes son? Ahí están viendo el nombre de una amina que es la dopamina. Y ustedes seguramente sí han escuchado hablar de dopamina, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, profe. Y entonces, cuando escuchamos hablar de dopamina, por ejemplo, que aquí se deriva de la fenilalanina, pero bueno, la dopamina la relacionamos con un neurotransmisor que está relacionado con el placer, con la felicidad, con el estar bien, como cuando están enamorados y se sienten, o enamoradas con aquello del género y se sienten bien, es porque nuestro cerebro en esas condiciones está generando dopamina, ¿no? Y entonces pues nos hace sentir bien y nos genera un poco de adicción y muchos le dicen la molécula de la felicidad, ¿no? Entonces de ahí viene, de aminoácidos, fíjense, entonces ahí ven también en nosotros otra importancia de la presencia de estos aminoácidos. Porque vamos a ver que los aminoácidos tienen funciones no solo para formar proteínas y precursores de otras moléculas, sino generan funciones particulares también, ¿no? Luego, las plantas no tienen dopamina, solo nosotros, los animales, pero en las plantas se generan otras moléculas, otras aminas. En este caso les llamamos poliaminas porque tienen más de un grupo amino, que por ejemplo aquí se derivan a partir de la arginina, que es un aminoácido, y a partir de la ornitina, que aquí le vamos a poner aminoácido no proteico. Entonces ahora también estamos aprendiendo que no todos los aminoácidos forman proteínas y que hay aminoácidos como la ornitina en las plantas que tienen una función importante pero que no forman proteínas. Eso es lo de no proteico, no forma proteínas. Bueno, a partir de estos aminoácidos se van a generar poliaminas como son la putrescina, que seguramente a lo mejor por ahí en sus otras materias ya lo han escuchado. Las poliaminas tienen muchísimas funciones, ¿no? Y de hecho hay un montón de información al respecto de lo que hacen en las plantas, desde el desarrollo, por ejemplo, ahí dice desarrollo radicular, de la división celular y también sobre todo a nivel de señalización celular, y también están implicados en procesos de defensa de la planta, ¿no? Entonces, tarea. Función principal de estas tres aminas, ¿no? Función general en las plantas. Encuentren cuáles son sus funciones principales dentro de la planta, de manera general, ¿no? Y bueno, entonces ya para terminar esta parte de aminoácidos, este panorama general de quiénes son los aminoácidos, ya nada más y para que también no se aburran de tarea. Entonces, ustedes van a ver ahora que empiecen a leer, porque van a buscar lo de la tarea, los aminoácidos, les decía, tienen funciones particulares dentro de la planta, ¿no? Por ejemplo, la prolina, que está relacionada
que se libera y se produce en grandes cantidades cuando la planta está en estrés, sobre todo en estrés hídrico, y que es una estrategia de la planta para evitar ese tipo de estrés, para sobrevivir a ese estrés. Pues ustedes busquen la función de la prolina, por ejemplo, la función de glicina, la función de en plantas, ¿eh? De manera general, metionina. ¿Por qué puse a estas dos en particular? Porque son precursores, triptófano, precursor de auxinas, hormonas vegetales, metionina, precursor de etileno, otra hormona vegetal responsable de la maduración de frutos, hojas y demás, que ustedes van a ver en su siguiente curso, ¿no? Prolina y uno más, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vamos a mencionar un poquito de lo que nos queda de clase en 15 minutos nada más para decir de las proteínas. Vamos a hablar ya un poquito ahora ya de las proteínas, ya cómo se conforman a partir de los aminoácidos, ya sabemos un poco dónde hay proteínas, por ejemplo, sus compañeros ya nos explicaron de tipos de proteínas en la membrana. Sus compañeros la próxima semana nos van a hablar de un tipo de proteína súper especial que son las enzimas. Y vamos a ver cómo están conformadas, cómo están estructuradas, su estructura primaria, su estructura secundaria. Y cómo se unen las proteínas, pues ya sabemos, están constituidas, son polímeros. Acuérdense que cuando decimos polímeros son moléculas muy grandes, que están constituidas de unidades más pequeñas, unidades básicas o monómeros. En este caso, las proteínas son polímeros constituidas de ¿qué monómeros? Aminoácidos. Y entonces los monómeros, muchas gracias, los monómeros de las proteínas pues son los aminoácidos, ¿no? Entonces ya pues lo habíamos mencionado, pero lo repetimos, la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿no? Y estos polímeros pues resultan de la unión de aminoácidos. ¿Mediante qué enlaces? Covalentes. Muy bien, enlaces covalentes. ¿Y se acuerdan cómo se llama ese enlace covalente? Peptídicos, no. Ajá. Entonces, bueno, 5 minutos nada más voy a escribir el enlace y retomamos el tema la siguiente clase, ¿no? Entonces vamos a escribir un aminoácido, escribir la estructura de un aminoácido. Ionizado porque dijimos que está en solución. Cuando se une a otro aminoácido,
perdón, no escriban los hidrógenos de esta forma, los voy a escribir separados para que veamos lo que tenemos que ver, entonces lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner separados, ¿no? Los 3 hidrógenos. Lo mismo, pero lo voy a poner separado nada más para hacerlo evidente. Entonces, el enlace peptídico se forma entre el carbono del grupo carboxilo con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Entonces, quienes se van a unir es el carbono y el nitrógeno. Y se van a eliminar algunos elementos, se van a eliminar estos elementos, ¿no? Y entonces, 2 hidrógenos y oxígeno que van a dar origen. Muy bien, agua. Agua. Perfecto, y entonces lo que nos queda pues es un enlace peptídico o un formando un dipéptido, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está el enlace peptídico. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí escrito. Y entonces un enlace peptídico pues es la unión entre 2 aminoácidos con la liberación de una molécula de agua. Y bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. La próxima clase continúa hablando de proteínas el martes, entonces chicos, preparen su exposición de enzimas para el jueves, ¿no? De acuerdo, pues. Y su exposición también de la lectura, ya saben que la lectura, váyanlas ya preparando, van en Teams, ¿no? Ya las tienen que poner. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, la anotan y nos vemos la siguiente clase. Sean felices, que tengan bonita tarde, comen rico, se descansan, se desestresan y nos Buenas vemos tardes, la próxima semana. Hasta luego, profesora. Luego, bonita tarde. Gracias, profesora. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Bye.